Buenas noches, hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Quiero saber cómo me escuchan, si me ven bien, si me escuchan bien, si me están viendo bien. Vamos a esperar que se conecte el día de hoy. Eh, Danilo Enríquez, les quiero contar que es un hombre que admiro profundamente, que además quiero mucho a él y a su familia, que gracias a ellos inicié un proceso en mi vida y que me lleva a donde estoy o me llevó a donde estoy en este momento. Su proceso y su terapia es absolutamente fascinante. Me dio la oportunidad, es como si hubieran abierto un portal, es como si hubieran abierto la puerta más grande del mundo para empezar a hacer un viaje hacia adentro, un viaje hacia mí. Fue algo maravilloso, estoy muy emocionada, muy, porque lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Para mí es un honor tenerlo esta noche conmigo y le doy gracias, gracias infinitas a Danilo por estar en ese momento y habernos dado la oportunidad de escucharlo, de escucharle su sabiduría, porque lleva más de 30 años en este proceso. Mi hija y yo tuvimos la oportunidad de vivir este proceso maravilloso con Danilo y con Pau. Él es esposo de Pau, la psicóloga que nos da nuestros conversatorios los miércoles. Fue maravilloso, nos cambió la vida absolutamente. Mi hija a los 12 años hizo este proceso del eneagrama, nos permitió mucho conectarnos y cambiar nuestra vida. Ahí empecé a descubrirme y me sacó de ese hoyo donde me encontraba. Entonces vamos a invitar en ese momento a Danilo. Gracias a todos ustedes por conectarse, gracias por darse en esta oportunidad y darme la oportunidad de entregarles esta información tan maravillosa de este maestro y de este ser que admiro mucho. Voy a invitarlo, aquí está, a Danilo. Esperemos que entre. Hola, buenas noches a todos, a todos. Aquí hay muchos equipados. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, mi Mi Zuli? corazón se quiere salir. El mío también. Tú Muchas sabes gracias, que mi Zuli. admiración es total, mi gratitud es inmensa. Estoy acá y abriste una puerta en mi vida maravilloso. Entonces, la gratitud es total y creo que muchos seres que les has llevado esa luz para comprenderse a sí mismo. Entonces, rico que estés acá, quiero que te presentes tú mismo, qué es lo que tú haces, todo, por favor. Gracias, mi Zuli. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que se están conectando. Es para mí una felicidad enorme e inmensa de poder estar aquí compartiendo este espacio contigo. Yo soy Danilo Enríquez, yo soy psicoterapeuta. Llevo haciendo seminarios con la herramienta del Enneagrama desde hace más o menos 29 años. Es casi una vida ayudando a la gente a sanar su corazón. Entonces la tarea siempre ha sido como poder lograr brindar herramientas a las personas para que ellos mismos cambien su calidad de vida. Entonces eso es lo que hago. Sí, yo creo que has tocado muchas almas, has tocado muchos seres de una forma maravillosa. Mi hija y yo, sabes que te amamos a ti y a Pau. Muchas gracias, yo también les amo. Claro, porque como yo era mamá que vivía sola, cualquier cosa, Pau, Danilo, estaban todo el tiempo ahí. Ay, muy Cuéntanos, gentil, muchas gracias. ¿qué es el eneagrama? ¿Cómo funciona el eneagrama? Porque hay muchas personas que de pronto no saben bien cómo funciona.
Cuéntanos toda esa historia. Bueno, el eneagrama es una herramienta para conocerse a sí mismos, para entrar dentro de sí mismos. O sea, antes de hablar de cómo funciona, es importante saber o entender por qué nosotros necesitamos conocernos. ¿Cuál es la importancia del crecimiento personal? ¿Por qué existe el crecimiento personal? En realidad, desde la antigüedad, el ser humano siempre ha buscado mirar hacia adentro, no solamente hacia afuera, hacia el universo, hacia los planetas, sino también hacia adentro. Hay documentos antiguos que hablan que en la antigua Mesopotamia ya estaban personas antes de que existiera la filosofía, ya habían personas como buscando entender el porqué de las reacciones, el porqué del ser humano, ¿sí? Es de aquellos años, hace muchos años, un grupo de gente que no se sabe exactamente de dónde eran los caldeos, eh, introdujeron conocimientos nuevos y entre ellos eran conocimientos que venían de diferentes partes del mundo. A los caldeos le llamaban los magos. Los magos, ¿por qué? Porque eran los que hablaban de cosas que eran diferentes a lo cotidiano, no porque hicieran magia, sino porque hablaban de temas como muy del corazón, muy de adentro, de lo que uno está pensando, de reflexión interna. Entonces fueron ellos quienes desde ese entonces eh, empezaron a trabajar lo que es el crecimiento personal. El enneagrama es una herramienta que viene desde esas épocas a través de los sufíes. Dentro de los sufíes hay un grupo muy pequeño que era la comunidad Sarmán y ellos empezaron a utilizar el enneagrama. Resultó ser una herramienta prodigiosa, hoy en día se conoce en todo el mundo, hoy en día se aplica en todo el mundo, en universidades, en diferentes sitios, en centros, personalmente. Hay mucha gente que trabaja con el enneagrama, se ha popularizado mucho porque es una herramienta que le ha brindado a la psicología la posibilidad de, de poder entenderse de una manera diferente, de poder comprenderse de una manera mucho más amplia. El enneagrama nos regala la posibilidad de entendernos a nosotros mismos. No tiene nada que ver con misticismo, ni credos, ni algún tipo de secta o religión, porque siempre todo lo que termina en agrama suena como algo extraño, como una figura extraña. Esto debe ser de alguna religión, alguna secta. No es así, no es una figura rúnica. El enneagrama es un mapa de la psiquis humana, de las diferentes reacciones del ser humano. Entonces, a través de esta herramienta, nosotros aprendemos a entendernos, a conocernos. Si tú te conoces, te comprendes. Si tú te comprendes, no te juzgas. Si tú no te juzgas, tu autoestima no se deteriora. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Nosotros, como no nos conocemos, empezamos a generar prejuicios contra nosotros mismos y las cosas empiezan a no funcionar. Entonces el enneagrama se presenta como una herramienta supremamente útil, supremamente efectiva para que nosotros aprendamos el camino. O sea, no es mágico, hay que empezar a caminar por ahí. Es una herramienta inicial para conocerse, para entenderse, comprenderse y quizás hasta también perdonarse. Total, claro, porque eso fue lo que pasó en mi vida. Por acá nos saludan mucho, dice, hola guerreros de luz, somos unos guerreros. Así se llama el taller que brindaba Danilo cuando nos podíamos reunir todos. Somos una comunidad donde somos Enorme. los guerreros de luz y llevamos luz a los otros. Cuando yo soy luz, que doy luz. Entonces, a través de este proceso hemos podido empezar a observarnos. Para mí fue totalmente mágico y fue como abrir una puerta grande a otras dimensiones, a otro mundo diferente. Mi vida cambió absolutamente. Empecé a ver las personas con más compasión y a verme con más compasión. Eso es importantísimo. Fíjate que al mejorar, al entenderse uno mismo, ya empiezas a mejorar y entender a los que te rodean. Entonces hay menos juicios y al haber menos juicios también hay menos roces, hay mucho más comprensión.
de cómo reaccionan las personas, de el porqué, sus motivos. Si una persona está de mal genio, uno dice, ve, está de mal genio, debe ser porque está mal, y no lo toman como a lo personal, sino que ya hay el entendimiento. Entonces, es una herramienta para entenderse, para comprenderse. ¿Cómo funciona? A través de 9 tipos. El enneagrama viene de 9, N viene de 9. Y grama, enneagrama, la última parte de la palabra viene de grama, de gramos, de puntos. Es una figura que tiene un círculo que es tocado por 9 puntos. Cada uno de esos puntos representa las características más profundas del ser. Esas características más profundas del ser, yo diría que no es la personalidad, porque a través de los procesos que he llevado a cabo, yo he podido juntar gente que tiene las mismas características de acuerdo al enneagrama, pero son totalmente diferentes. Entonces, tal cual como dice la psicología, que la personalidad es única y irrepetible, no tipifica la personalidad, sino la esencia de la persona. Algo que es mucho más profundo que la personalidad. La personalidad se desarrolla después de acuerdo a las actitudes de vida, las cosas que te tocaron vivir y cómo enfrentaste tus problemas. La personalidad se va como formando. Esta esencia, que en la antigüedad le llamaban la esencia porque no había otros términos, hoy entendemos que se trata del temperamento, el temperamento del ser humano. Ese sí es tipificable. Entonces el enneagrama se encarga de tipificar de alguna manera los temperamentos de la humanidad completa. Según esta teoría, solamente hay 9 tipos de temperamentos. Solamente hay 9. Entonces, quiere decir que hay 9 esencias. Hay 9 frasquitos. Cada uno corresponde a una esencia especial. Al llamarlo esencia, estamos hablando de las cosas mágicas y maravillosas que tiene. ¿Sí? No estamos hablando de la parte negativa, sino de la parte positiva. La esencia es algo maravilloso, algo mágico, algo que nos conecta con la verdad, con la luz, con las cosas más maravillosas de nuestra propia existencia. Entonces, según el enneagrama, hay 9 formas de ver el mundo, 9 formas de enfrentar los problemas. Entonces, es una herramienta que quien la sabe manejar le cambia la vida. Total, absolutamente. Y no solamente tu vida, sino cuando se hace eso en familia, cuando yo, por ejemplo, voy y va mi hijo, va mi esposo, va mi familia completa, entonces cuando llegamos a un punto que llaman compulsión, sabemos cómo empezar a salir de esa compulsión que nos lleva a actuar de ciertas maneras. La compulsión es el estado negativo de reacción, ¿sí? No es un estado permanente, eso va de acuerdo a ciertos momentos que te disparan hacia allá, no es un estado permanente, pero al entender la compulsión, nosotros fácilmente podemos salir de ella. Eso es importantísimo. Eso que dices es vital, porque fíjate que no solamente el cambio es personal, sino que al observarte tú, al cambiar tus compulsiones, obliga sin querer, sin decir absolutamente nada, solamente con actitud, a que la gente que está cerca tuyo, tus familiares, tu gente querida, empiecen a generar cambios. Eso es una cosa importantísima, porque no solamente la luz es tuya, sino la luz se expande y, por decirlo de alguna manera, se contagia para que las otras personas generen cambios sin necesidad de un discurso. No necesariamente tienes que pararte delante de toda tu familia y decirle, es que mire, aunque no he venido preparado, yo vengo a ofrecerles cambio. No, sencillamente con tu actitud, y cuando tú no reaccionas de la manera que siempre has reaccionado, la gente llega y dice, ¿qué le pasó? Entonces se Claro, empiezan a porque es que integrar. el ser humano tiene dos formas. O sea, la forma en que yo enseño es a través del ejemplo. Y Sí. la forma en que yo aprendo es a través del error. El libre albedrío es simplemente que la vida nos permite cometer errores para poder aprender. ¿Cierto? Por acá nos están diciendo que la loca de la casa, eso es muy nuestro, muy de guerreros. Sí. Sí, el término de la loca
surgió hace muchos años, es una anécdota hasta bonita. ¿Por qué? Porque una vez, hace muchos años, estamos hablando de casi 30 años, cuando empezamos a hacer estos seminarios en la casa de mis padres, estábamos en la mitad de un seminario, la gente ya se había ido a dormir, ya estaban todos acostados, cuando de repente yo vi una luz prendida en la cocina. Yo dije, ve, ¿quién está en la cocina? Yo sigilosamente me paro y me voy a la cocina a mirar a ver quién. Yo dije, imposible que algún participante del seminario esté con hambre. Cuando abro la puerta de la cocina me encontré con una viejita que se había metido de la calle y estaba con la olla de los espaguetis así. Divina. ¿Y usted qué hace acá? Comiendo. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros como no la conocíamos, inmediatamente llamamos a la policía. Vea, se entró una señora, a lo mejor hay más gente. Y entonces el policía dice, no, pero es que esa señora la conocemos, es la loca. Entonces, es curioso porque es precisamente lo que nos pasa a nosotros adentro. A través de nuestra forma de pensar, no tenemos el control de lo que está pasando adentro. Entonces, nuestra loca maneja nuestra forma de pensar, maneja nuestra forma de sentir y maneja nuestras reacciones. No todas, solamente los picos, los extremos. Entonces, si yo voy a pensar y empiezo a preocuparme y a angustiarme, es la loca pensando. Cuando el pensamiento está moderado dentro de una especie de franja de control, ahí estás tú. Eso es parte de tu esencia. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Pensar no es malo. Sentir no es malo. Reaccionar no es malo. Pero todo en extremo hace daño. Si tú llegas y te vas a comer una pastillita de chocolate, te gusta y lo disfrutas y todo, pero si te vas a comer una caja así enorme, te da un coma diabético porque pues era demasiado. Lo mismo pasa con todos los sentimientos. Si tú vas a pensar demasiado, tu cabeza se embota y empieza tu mente a especular y empieza el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es cuando tu mente se pasa a futuro. Así Empieza es, uno así es. a adivinar qué va a pasar. La bolita de cristal, la bruja. Claro, le falta el turbante y la bolita de cristal para decir, bueno, va a pasar tal cosa. Yo a la gente que yo tengo en terapia le digo, bueno, ¿y tú sabes qué va a pasar? No, entonces ¿de qué te angustia? ¿Por qué te estresas? ¿Qué va a pasar? Eso no está en nuestras manos. No está en nuestro Entonces, control. Por acá perdón, nos están preguntando por acá qué significan los números. los números, eso tiene unos números, esos números significan, es una forma de definir cada uno de esos 9 puntos. Ya en un momentico hablaremos individualmente de cada uno para que lo tengan mucho más claro. No tiene Danilo, nada que ver con... qué posibilidad hay de que hagamos otros en vivos donde empecemos número por número? El uno, Me el 2, parece, y que profundicemos en cada uno de ellos para que las personas puedan comprender un poquito más el eneagrama, ¿cierto? me encanta la idea, o sea, hacer como un en vivo sobre un eneatipo, que se llaman eneatipo cada uno de esos números. Hacer Así es. sobre los 9, entonces son 9 sesiones. Eso es Sí, espectacular. Ahí así vamos perfecto. profundizando más y le vamos dando la posibilidad a la gente que lo interiorice mucho más. ¿Ves? Eso es importantísimo. Entonces, No, y no solamente a los nuevos, sino a los que ya hemos hecho el taller y que tenemos la eso es un oportunidad como recordar, volver a recordar, volver a tener cosas como que nos refresquen y que como refrescar la mismo podemos, memoria, sí. claro, porque muchas veces nos vamos como con el tiempo. Yo digo que la mente es como la casa, tú la tienes que estar Sí, barriendo y barriendo y barriendo y barriendo, porque si no se te va a llenar de basura. Entonces, así es.
poder hacer estos en vivos para hablar del eneatipo de cada uno, un día el uno, otro día el dos. Podemos profundizar en ellos y recordarlos, los que hemos hecho ya como el proceso, recordarlos y podernos activar, y más en este momento que está la humanidad. Claro, en estos momentos se necesita mucho estar empoderado, porque es común que todo el mundo esté así, angustiado, ansioso. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para centrarse y eso te empodera. El centrarte tú en tu virtud, en tu eneatipo, te va a empoderar para poder enfrentar las situaciones que se vengan. Entonces, decíamos que la loca no solamente actúa acá, también actúa en los sentimientos, cuando el sentimiento se amplifica. Entonces tú tienes un dolor. Me dejó, una persona me dejó, entonces yo me quiero morir. Y entro en una especie de estado de depresión. Ya cuando caes en ese estado es como si el sentimiento se amplificara. Ahí está funcionando la loca. La loca que dice entre líneas, voy a ponerme bien mal desde mis sentimientos para ver si eso conmueve a la persona que me dejó, a ver si así regresa. Imagínate. Es una forma como de generar lástima o sí, de generar lástima para que la persona cambie de posición. Y eso realmente, pues eso no funciona. Y también Claro, está, eso, perdón, Danilo. dale, dale. Para los que no me conocen, yo soy especialista en genealogía y biodescodificación. Y me encanta el tema del eneagrama porque va muy acorde con la genealogía. Entonces, cuando tú hablas de eso, que las emociones, todo eso, porque también es un transgeneracional del tema, qué emociones heredo, qué sentimientos heredo de mi clan familiar, es importantísimo. Mira que eso que dices es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tenemos que lidiar con lo que las circunstancias del presente nos están dando, sino que también tenemos que lidiar con lo que heredamos a través de nuestro temperamento. Ya sabido, científicamente es comprobado que las características de temperamento están en el código genético. Eso es chistoso. Por ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí. Un señor hizo el seminario, tenía en su historia que su papá murió cuando él era un bebé. Tendría 1 o 2 meses de edad cuando su papá murió, por alguna razón, alguna enfermedad. Entonces, al cabo del tiempo, ya cuando este señor es mayor, la gente, los familiares que lo conocen, empezaron a ver, se mueve igual que el papá, camina igual que el papá, sus ademanes son los mismos, habla de lo mismo, sus gestos son iguales. Entonces uno llega y dice, ve, ¿cómo? Si no lo copió, no lo está observando, eso tiene que venir desde adentro. Esa es la herencia genética que nosotros traemos. Y Entonces, eso así es como y nosotros, eso es una lealtad. claro, y nosotros traemos no solamente la reacción como tal, sino es un cúmulo de sentimientos, es como una especie de baúl que nos están donando de herencia. Y de ahí para atrás, quién sabe hasta dónde llega la donación. O sea, la donación Se es grande. analizan más o menos 4 y 5 generaciones hacia atrás. Desde la genealogía se dice que el óvulo de la mamá viene 4 mujeres hacia atrás, o sea que trae toda esa información de 4 mujeres, abuela, bisabuela, O sea, tatarabuela. estamos hablando de la tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá, ¿sí? Y uno mismo, Así es, ¿sí? y uno mismo. Imagínate la carga emocional que uno trae. Mucha gente me dice, ve, yo no entiendo por qué yo soy así, ¿sí? Pues es por eso, porque no solamente Claro, estamos lidiando con un problema presente, sino que nosotros tenemos un bagaje de información y de sentimientos acumulados, de formas de pensar acumuladas, de deudas emocionales, mentales o incluso hasta físicas, porque eso se tiene de alguna manera que somatizar en el cuerpo y todo eso lo así es. heredamos. Por ejemplo, a los que no saben, Danilo y yo hemos últimamente, esta cuarentena nos ha servido mucho para compenetrar información y entretenernos y divertirnos con el árbol genealógico.
Sí, eso es Nos ha impresionante. ayudado mucho a comprender cómo la genealogía, el árbol genealógico y todo este tema de la historia del transgeneracional va ligado con el eneagrama. Es verdad, Danilo, tú que ya Claro. viviste esa experiencia. Va ligado, ¿por qué? Porque pues todas nuestras características también son las características que traemos de los ancestros, ¿sí? Hay un dicho que encierra la respuesta de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer y a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros cargamos, no solamente de lo que nos acordamos, porque eso yo lo he aprendido contigo, no solamente lo que nos acordamos que pasó con papá o con algún abuelo presente en algún momento, sino que de cosas que es posible que estén por allá grabadas en alguna parte de nuestro subconsciente y que nosotros traemos de toda la vida. Entonces, fíjate que el enneagrama termina siendo como una especie de puerta, que es una llave para abrir un esquema nuevo de vida y es, digamos, de alguna manera, es una fórmula para poder enfrentar todas esas cargas emocionales. Cuando tú conoces tu eneatipo, no solamente lo entiendes, sino que aprendes a manejar esas cargas. Entonces es una Cierto. herramienta que funciona de la manera que tú quieras. ¿Quién la hace funcionar? Pues no la hace funcionar nada, no es una teoría, es una práctica. Entonces, ¿cómo volver un proceso de estos? Más bien una práctica. Enneagrama teórico, pues hay información, los libros tienen demasiada información, pero pasa lo mismo que los libros de autoayuda. ¿Cómo ser feliz? Hay millones de libros escritos sobre ese tema, pero ningún libro te dice paso número uno, paso número dos, haga esto, haga lo otro, no vuelva a hacer esto. Sencillamente te dan una teoría y uno mira a ver cómo lo aplica. El enneagrama, aunque tiene parte teórica, la practicidad es lo que le da como el peso del proceso, la practicidad. O sea, tú aprendes una teoría y empiezas a trabajar en ella y empiezas a observar tus conclusiones. Lo que en el coaching llaman generar el observador, ¿sí? A mí Sí, esa palabrita me gusta mucho. ¿Qué pasa? El ser humano no se ha entrenado en generar observador. ¿Qué es el observador? La capacidad de vernos a nosotros mismos. En su mayoría, las personas están tan ocupadas en el día a día, en el quehacer, que no tienen tiempo para dedicarle a un observador. Yo tengo que buscar plata, yo tengo que buscar solucionar problemas, yo tengo enfermedades, pero no hay tiempo porque la vida no, nos quita el tiempo. No la vida, sino como el estrés de la realidad, del momento, entonces no hay tiempo nunca para nada, ni siquiera para uno mismo. Entonces, ese observador, ¿qué quiere decir? Es la capacidad que nosotros tenemos de observarnos. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Lo primero que uno alcanza a ver, a darse cuenta, es cuando pasa el evento. Me explico. Hay un evento estresor. Después de ese evento estresor, viene una reacción. Hasta ahí es un gran porcentaje de las personas de la humanidad. Ah, me hizo tal cosa, entonces yo reaccioné ya. Listo. Pero ¿qué pasa? Cuando el observador aparece, entonces pasa el evento estresor, hay una reacción y después hay un observador que dice, oye, no he debido contestar así, qué embarrada contestar de esa manera. ¿Sí? Entonces, inicialmente el observador, cuando lo empiezas a desarrollar, está después de la reacción. Entonces, con el trabajo diario y permanente, porque es una lucha que dura toda la vida. Recuerda que el ser humano no es un producto terminado. Nosotros estamos en constante trabajo interior. ¿Sí? Ese es lo bonito de la vida. Si nosotros fuéramos producto terminado, pues no había nada que hacer. es Lo que bonito. es como, perdón, Dani, es como lo que decía
Perdón que escuchas mucho eco, pero me he quitado los audífonos, me los he puesto y no sé cómo Dale, dale. quitar el eco. Pero tú no te escuchas con eco, tú te escuchas muy bien. Pero ya me han dicho varios que se escuchan con eco. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es como, yo también soy de la Escuela de Nueva Humanidad, que es de Gerardo Smith, y que me sorprendió muchísimo cuando resulta que era tu vecino. Sí. Son maestros Coincidencias de la vida. juntos, son maestros Es- juntos, eso no son coincidencias, son diosidencias. sí, estamos Y él hablando de hace dice, más de 20 años. sí, imagínate, donde se dice que el mundo, este planeta Tierra, es en la universidad de Dios, es la universidad del Creador, Sí, eso es cierto. ¿sí? Entonces habla mucho de lo que tú estás diciendo. O sea, es como todo el tiempo estar en un autoanálisis, estar todo el tiempo en ese observador consciente y es la forma en cómo transitamos o transmutamos en este plano terrenal. Entonces es una información poderosísima. El observador consciente te lleva a elevar tu espíritu. Yo siempre he dicho algo y cada que tengo oportunidad digo, personas como tú son maestros que nos guían y nos llevan hacia un aprendizaje. Y hay un aprendizaje que hay que tener presente y que yo lo comprendí. Que hay una parte que es invisible y es eterna. Y hay una parte que es visible y es pasajera. Todo lo que vemos, tocamos, sentimos, pasa. Pero hay que estar consciente y con ese observador todo el tiempo prendido, porque lo importante es cultivar ese espíritu, porque si esto es una universidad donde venimos a aprender, observa que estás aprendiendo de cada situación, y el eneagrama te ayuda muchísimo a esa observación, A la muchísimo, observación interior. a la observación consciente de ti. En física cuántica se dice que el otro no existe, Mm, así es. que Entonces, eso fíjate eres tú. que cuando tú entrenas el observador, la brecha entre la reacción y el darte cuenta se va acortando, Uh-huh. ¿sí? Cada vez más. Eso pasan quizás años, pero si uno sigue trabajando en sí mismo, observándose, entonces se va a dar cuenta que el notar la reacción, la mala reacción, es casi más próxima a la reacción. Lo ideal es que logremos nosotros ponerlo alineado. Sería aún mucho mejor que nuestra capacidad de observación vaya antes de nuestra reacción, ¿sí? Que voy a reaccionar así, entonces más bien me relajo, respiro. De El todas maneras, silencio, calladito te ves más el bonita. silencio. Precisamente por eso los dichos antiguos son sabios, los viejitos sabían. En la antigüedad se decía, tiene mucha rabia, cuente hasta 10. Es por eso, porque para evitar la reacción y despertar el observador hay que contar hasta 10. De eso se trata. ¿Mm? Así es o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Y algo que se nos ha olvidado mucho es la compasión por el otro. La compasión. Eso es clave porque cuando uno se conoce, empieza a entender a las personas y no las juzga, se vuelve más compasivo. Por Es que es acá curioso porque... nos están preguntando mucho que cómo hacen para saber qué Ese es muy bueno. eneatipos son, ¿cierto? Entonces ahí viene la información que tenemos o que teníamos para darles. Les cuento que vamos a hacer un taller, Danilo y yo. ¡Qué rico! Me encanta trabajar con maestros. Entonces vamos a hacer un taller que se va a llamar Herencia, que es una combinación del eneagrama con la genealogía. Entonces vamos a empatar esas dos estructuras para poder que nos analicemos más y Profundamente. profundamente. Entonces, en ese taller, los que quieran saber cuál es su eneatipo, qué eneatipo es, cómo llegan, salen a la luz de la compulsión y todas esas cosas maravillosas que Danilo nos enseña, más tarde le vamos a dar la información, estaremos en los medios, en Instagram, en todas las redes,
poniendo el día del taller para que se inscriban y puedan mirar, o sea, cuál es su eneatipo, porque en un envío de estos es muy complicado Es decir qué complicado eneatipo es. llegar así. Sí, lo ideal no es sencillamente, eh, venga, yo quiero saber qué eneatipo soy. Eso se vuelve como algo así como muy light y es responsabilidad individual de cada uno de los seres humanos que quieren aprender sobre el enneagrama, no es tomarlo light, sino profundizar, ver los motivos por los cuales las reacciones internas se están produciendo. Si tú tienes rabia, ve, yo tengo rabia. ¿Por qué tengo rabia? Ah, porque es que me hicieron. Ir profundizando, preguntándose por qué hasta que uno llega a una contestación que es profunda. Entonces, el encontrar el eneatipo puede ser light, ¿sí? Si uno busca, por ejemplo, test sobre enneagrama, encuentra millones en internet. ¿Cuál es la experiencia que tenemos a través de los procesos que se hacen? Solamente logras identificar claramente tu eneatipo cuando sacas la basura, cuando sueltas un poco tus compulsiones, cuando empiezas a salir de la rabia, de la tristeza, de la frustración, de los miedos, de la ansiedad y del dolor. Solamente cuando tú sueltas ese manojo de cosas que te nublan la vista, es cuando tú puedes ver cómo es tu esencia. Pero si tú llegas y dices, ve, ¿cuál será hecho muestre a ver? Sin Eso es Marín muy de difícil. Opupué. Claro, porque es la mente o es la loca que hablábamos la que lógicamente se va a identificar con lo que le parezca más cómodo. ¿Sí? Si yo soy una persona depresiva, y entonces yo soy, ¿cuál de todos es el depresivo para yo ser depresivo? No, porque eso es una forma de justificar una mala actitud y eso pues no se hace con uno mismo. Eso es como atentar contra uno mismo. Entonces la idea es hacer un trabajo profundo. El Es un enneagrama es una autosabotaje. herramienta fabulosa, es una herramienta poderosísima, pero quien la hace poderosa es uno mismo a través de introspección, del trabajo personal. Solamente así se encuentran las verdades más profundas. Entonces, eso es espectacular porque me dicen, yo me acuerdo que en los seminarios la gente, ve, ¿tú cómo te sientes después del seminario? Decían, veo hasta más claro, veo los colores más brillantes, los olores los siento mal, como que se refinan los sentidos. Ve, esas cosas pasan, es como si tú te hubieras quitado una cáscara de encima, algo que te forra, algo que no te deja hacer, y empiezas tú a ver las cosas de una manera, la realidad de la vida de una manera diferente. Eso es Así espectacular. es. Me preguntan por acá que si los egresados también pueden hacer el taller. Es para todos, Para todo el para mundo. todos. Todos los ¿Sí? egresados, los nuevos, todos pueden hacer el taller próximamente. Entonces, la idea de encontrar un eneatipo es ponerlo en práctica, es utilizarlo para su vida, no es una teoría que, ve, es que yo soy un 4. ¿Y eso para qué te sirve? No, no tengo ni idea, pero es que yo soy un 4. Yo me acuerdo que una vez vino una persona y me decía, yo estuve leyendo mucho sobre, y eso me subió unas hijitas, yo estuve leyendo mucho sobre el enneagrama. Ve, ¿y qué eneatipo eres? Ah, es que yo soy un 5. Ya, ¿y qué es el 5? Pues no tengo ni idea, pero yo soy un 5. Entonces, Típico del 5. sí, entonces es como, no es como una chaqueta que te pones y te quedó y ya, sino que hay que profundizar y hay que buscar la esencia. ¿Cómo se encuentra la esencia? Cuando tú logras coger el orgullo y bajarle de nivel. Ahí es donde se ven todas las verdades. El orgullo nos pone una vela para reconocer herencia, para reconocer compulsiones, para reconocer miedos. Hay que coger el orgullo y descender, bajar. Es la única forma. O sea, lo contrario al orgullo es la humildad. La persona entre más humilde es mucho más sabia. Para la que hablábamos de la loca, para la loca la humildad es dejarse, es humillarse. Entonces hay una diferencia demasiado grande.
Cuando tú vas a buscar tu esencia, la humildad es una herramienta que te lleva hacia lo profundo. No se Claro, y trata es que de... para bajar a la humildad empieza la resistencia, el ego, y es una Claro, lucha. O sea, para mí, a mí me preguntan, porque recomiendo mucho el taller, yo le he recomendado a muchas personas, entonces le digo yo, es que es poner a prueba tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Es un correcto. entrenamiento en 3 días donde es es algo donde tú sabes realmente de qué eres capaz y qué puedes hacer. O sea, Es, por eso es que se llama guerreros de luz. O sea, tú de ahí, yo puedo decir que yo iba muerta. Yo era una muerta andante. ¿Sí? Cuando llegué allá, o cuando salí mejor de allá, y me tocó la gran bendición que me tocó con Pau, que Pau en esos días estaba trabajando contigo en los talleres, porque yo fui de las primeras en aquel promociones. entonces, sí. Entonces, salir de ahí y empoderarte de tu vida y saber todo lo que puedes hacer y descubrir todos los dones que tienes y que son esos dones que el Eterno te da y que tú los tienes dormidos porque estás llena de miedos y de sentimientos equivocados, de una información equivocada. Es maravilloso. De verdad, Dani, que es Es maravilloso. maravilloso, sí. Fíjate una cosa, lo que yo he podido ver en las personas que he tenido la fortuna de tener cerca ayudándolas, hay una ceguera. Esa ceguera se da porque eh, yo como estoy en un estado de tristeza o de ansiedad o de frustración tan profundo, estoy ocupado tanto de lo malo que no puedo ver lo bueno, ¿sí? Las Así es. personas, al estar concentradas en el sufrimiento, no en el dolor o en la angustia, no tienen espacio, literalmente no tienen espacio para mirarlo bueno. Yo le pregunto a la gente, "Ve, ¿tú qué tienes de bueno? Ah, no, yo soy trabajador, yo soy cumplido en mi deber, no le robo nada a nadie. Esas son actitudes para funcionar. Yo siempre divido al ser humano entre la parte del hacer y la parte del ser. Ahorita con el coronavirus, ¿qué pasó? El hacer de toda la humanidad, el hacer, el yo hacer, se paró, se detuvo. Entonces lo único que queda funcionando es el yo ser, desde el ser. El hacer está parqueado, el hacer no sabe qué hacer. Entonces el hacer, como no hay un hacer estructurado y seguro, eso genera ansiedad. El yo ser está quieto, está libre. En estos momentos está libre. Entonces, fíjate, lo que pasa, lo curioso. Las personas ahora hablan más con sus seres queridos. Porque como yo tengo tiempo libre y no tengo nada que hacer, bueno, vamos a llamar a mi hermano a ver cómo está, vamos a llamar a mi papá o a mi mamá. Eso no se podía hacer antes. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Entonces el tiempo termina siendo una herramienta que nuestra loca utiliza a su disposición. Nos quita tiempo, nos quita tiempo. Y eso es terrible, porque si nos quita tiempo para las cosas que son importantes, nos está quitando tiempo para encontrarnos a nosotros mismos, para potenciar las cosas bonitas que tenemos, ¿sí? Mi padre tenía una apreciación sobre el enneagrama y esas actitudes personales. Nosotros, los seres humanos, debemos empezar a pensar con verdad. Cuidar que nuestros pensamientos todos sean verdaderos. Eso es dificilísimo. Uf, Sentir con bondad y actuar con valor. así es. Ahí me recuerda algo que estoy subiendo en mi YouTube, un tema de los sentimientos. Los sentimientos son de la mente. Todos los sentimientos son de la mente y son creados
por el medio en el cual crecimos, por el transgeneracional, la familia, lo que mi familia pensaba y creía. Entonces, empezaron a inculcarme una forma de sentir. Entonces, es una Sí, información errada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Lo nombré así, me llegó así, se llama lluvia de rocío para el alma. Y estoy cogiendo cada sentimiento y explicándolo. ¿A qué te lleva? ¿Qué se da eso? Para poderlo comprender, porque cuando empiezo a comprender mis sentimientos y todo lo que hay dentro de mí, puedo tener pensamientos puros, sentimientos puros y actos puros. sí, Entonces, eso es lo así. que... Es como limpiarlo, exactamente. Pasa Así una es. cosa curiosa. Hay una diferencia muy grande entre emociones y sentimientos, ¿sí? Las emociones nacen con nosotros, Son del alma. son del alma. Las emociones están fabricadas de cierta manera para protegernos. Las Ujú. emociones, está el miedo, está la rabia, la tristeza, la alegría, eh, está el desprecio. Hay una cantidad de emociones que fueron fabricadas sencillamente para protegernos. Entonces, por ejemplo, hay una emoción que es el miedo. El miedo no era fabricado, no era concebido sencillamente para que nosotros nos aterráramos de la vida, sino que cuidáramos nuestra existencia. Ese era el fin original. Entonces, si yo llego y me acerco a un perro que tiene los dientes así, el miedo te dice, ojo, pilas, te van a morder, sal de esa escena, no te dejes morder, corre. El miedo te decía, corre. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Escuchaba el miedo, pues se quedaba quieto y llegaba el perro y mordía. Entonces viene el miedo y dice, oiga, pero si yo le estaba diciendo que corra, ¿por qué no corrió? Entonces el miedo empieza como a hincharse, Ujú. ¿sí? Entonces ya se llena de otras cosas que tienen que ver con el miedo. No solamente es el miedo de, de que viene por herencia, de que viene dentro de nuestras emociones, sino ya se empieza a acumular con el miedo a qué va a pasar, con las inseguridades, entonces como que se empieza. A eso le llamo yo sentimientos, ¿sí? Cuando se hinchan esas emociones, en la mente pasa lo mismo, pensar no es malo, pero ¿qué pasa? La prevención, por ejemplo, que es parte de un mecanismo mental, cuando uno se previene ya demasiado, te anulas y ya empieza a formar, como a hincharse, a sobreestimularse esa forma de pensar y nos volvemos personas preocupadas. De ahí pasamos a la ansiedad, de ahí pasamos a la angustia, de ahí pasamos al estrés, de ahí pasamos a la enfermedad y ese camino es conocido por todos. Entonces, Claro, porque es que una... la sintomatología o las enfermedades del cuerpo desde la biodescodificación son emociones no resueltas. Y eso, Correcto. cuando yo comprendo que los seres humanos actuamos por una emoción no resuelta, dejo de juzgar y O sea empiezo a que mirar al otro desde la compasión. son las emociones que se hinchan, ¿te das Son las cuenta? emociones que se hinchan. Y se vuelven algo que tiene cosas más malas que buenas. Ujú. Entonces, deshinchar todo ese esquema es la tarea del ser humano en la cotidianidad. Nosotros tenemos que lograr que nuestro sentir se deshinche para poder permitir los sentimientos positivos, la Ujú. compasión, la amabilidad, el amor, la ternura, todos esos sentimientos que, que más bien elevan el espíritu, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra mente. Si nosotros logramos deshinchar nuestra forma de pensar, entonces ya no hay preocupación, ya no hay angustia, entonces nuestro pensamiento se vuelve productivo porque el computador Así ya es. no se está utilizando para mil funciones, sino que ya se deja exclusivamente para buscar una solución. Entonces, hay más soluciones. En nuestra parte de nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Si nosotros reprimimos la frustración y la rabia, los médicos ya hablan de eso hace mucho tiempo, de que esos son los precursores del cáncer. Entonces, Sí. si nosotros queremos sanidad para nuestro cuerpo, no podemos permitir
que nuestro instinto se echa. Nuestro instinto se Así echa es, cuando uno por ansiedad empieza a comer, que es todo se genera acá y pasa al cuerpo. Entonces comemos más de la cuenta, tomamos, ¿no? Empiezan a salir los vicios, ¿sí? Los vicios es así una es. alianza entre nuestra forma de pensar y nuestro cuerpo. ¿Cuál es el motivador? De repente una tristeza. Pero lo que es más difícil descontaminar, nuestra mente. Entonces, yo tengo un vicio, el cuerpo me pide una sustancia, alcohol o lo que sea. La única forma que tengo yo de eliminar mis vicios, primero tengo que bajar el orgullo, el famoso orgullo. Donde yo baje el orgullo, voy a aceptar de que esta situación se me salió de las manos. Solamente se puede buscar una solución para una enfermedad cuando se diagnostica. Si yo soy una persona que tengo problemas de alcohol, lo primerito que voy a decir desde el orgullo, no, yo no necesito nada de eso. Yo estoy bien, yo el trago lo manejo, ¿sí? O cualquier adicción. Y empieza la justificación, no, es que lo que pasa... Entonces, Claro, porque por eso me parece a mí el enagrama tan importante, porque ahí te das cuenta y te das apertura a recibir alguna otra información que hay para trabajar cualquier síntoma o cualquier situación que tengas en tu vida. Es es correcto, importantísimo porque es es abrir esa puerta hacia eso. importantísimo. Dani, están pidiéndome muchísimo que por favor des tu contacto, tu número telefónico, tus redes, tu YouTube, todo donde te podamos encontrar y contactar. En el Instagram, mío, que es arroba Dani Enríquez C, ahí está, Solamente la sí, D, de Enríquez Enríquez con H. C, Enríquez es con H, C. Ahí está incluso un link que le dan clic, inmediatamente se va a mi WhatsApp. Entonces por ahí se pueden Ok, contactar. ahí De se todas pueden maneras, contactar. el teléfono mío es 311-521-8433. Ahí me pueden ¿Me lo contactar. repites por favor? 311, 311-521-8433. ¿sí? Ok, ahí lo puse para que lo puedan escribir y anotar. Nos quedan 5 minutos, Súper. Dani. Entonces, ¿Tan rápido? esto se va rapidísimo. Entonces ya quedan todos súper invitados que vamos a empezar a partir del próximo miércoles. ¿Está bien para ti? A partir del Vamos, próximo miércoles. Vamos a trabajar cada uno de los eneatipos y mirar y observar y recordarlo para los que ya hemos hecho el taller Para y los los que... que no puedan empezar a aprender un poquito sobre el eneagrama. El próximo miércoles, entonces, Dani, a las 8 de la noche nos volvemos a ver. Pueden Con muchísimo gusto. contactar a Danilo, ahí puse el teléfono, el Instagram, por Facebook, Danilo Enrique. ¿Cuál es el otro apellido, Dani? Castillo. Castillo. Ahí en mi Facebook me encuentras como Danilo Enríquez Castillo. Sí. Mis redes son zuliroman.es, en Facebook Zuli Román y en YouTube Zuli Román. ¿Tú tienes YouTube, Dani? Yo tengo YouTube, pero no me acuerdo cómo es que... No. Ya, Bueno, lo ese es un tenemos dato para la próxima. que se los daré la próxima vez. De todas Perfecto. maneras, esto es una invitación a que las personas que nos están escuchando empiecen esa gran tarea de empezarse a cuestionar y a mirarse para adentro. Nosotros estamos dispuestos a ofrecerle una gran herramienta que es esa fusión entre lo que es la genealogía y el eneagrama. Entonces es una herramienta que puede ser funcional para poder encontrar respuesta a tantas interrogantes que nuestra mente tiene. Tú ya que hiciste el árbol, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos así No, rápidamente. eso fue espectacular, el darse cuenta uno qué es lo que está trayendo de los papás, de los abuelos. Uno dice, ay, con razón. Entonces ahí uno dice, por ejemplo, mi papá era una persona dura conmigo.
cuando uno hace todo este descubrimiento de la genealogía, empieza a ver las actitudes y las motivaciones de los abuelos y uno dice, ve, es que mi abuelo era así y mi abuelo le dio duro a mi papá, entonces mi papá era así. Entonces ya no lo puedo juzgar a mi papá porque es que no tenía de dónde más porque eso fue lo que recibió. Entonces, solo se juzga con la comprensión de los motivos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos aprender sobre el tema genealógico para no generar juicios o hacer juicios sanos con de nuestros padres para atrás. Claro, Entonces, porque primero debo comprender, aceptar para soltar. Es paso fundamental y el árbol genealógico me permite ver sin juicios, sino desde el amor profundo, que nuestra alma lo único que tiene es amor. Desde el amor profundo, ¿qué es lo que estamos repitiendo o reparando de mi plan familiar? Entonces va a ser eso es maravilloso. importante. Los esperamos el próximo miércoles, les estaremos dando información sobre el taller de herencia, que el nombre lo puso mi maestro Danilo, herencia, que es la unión entre eneagrama y la genealogía. Mañana tendremos un en vivo de ángeles, vamos a hablar con ángeles a los que se quieran conectar y los lunes les recuerdo que vamos a estar tocando sintomatologías diferentes. Vamos a hacer encuestas, qué síntomas quieren empezar a observar, cuál es la emoción inconsciente que hay detrás de ella. Entonces los espero los lunes por esta cuenta y los miércoles yo con Danilo. Yo me anoto. Tú no me dejas, tú siempre estás conectado en mis sentidos sobre la sintomatología. Gracias, Dani. Gracias a todos, te mandan muchos besos, te mandan muchísimos besos. Mañana a las 8 de la noche, nuestros envíos son a las 8 de la noche. Te amo con todo mi corazón, eres un ser de luz, te amo a ti, amo a Pau, amo a Juanes. Gracias por todo, gracias. Nos vemos el próximo miércoles para seguir experimentando y maravilloso. Gracias a todos mis egresados, te que aman, esto nos te mandan acerca besos. más. Y Y a todas las personas que nos escucharon, que también tienen cabida en el corazón. Gracias, Uli, y muchas bendiciones. A ti. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Feliz noche. Chao.